El Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo es una herramienta infalible para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantice que todos los niños y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante. Ellos hablan. No hay razón para separar a un niño con autismo de la educación regular. Los adultos piden se les dé el espacio en la sociedad e incluirlos. Ellos hablan. Si las demás personas pudiesen experimentar tan solo unos minutos lo que es el autismo, podrían saber cómo ayudar. No tengas ideas preconcebidas sobre mí. No soy autista, soy un niño con los problemas propios de los niños, solo que además tengo autismo. Cada uno de nosotros es distinto como todas las personas. No pienses que no somos cariñosos. Probablemente te vamos a sorprender positivamente. Déjanos hacerlo. Date la oportunidad de tener un amigo con autismo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El día de hoy, 2 de abril, es el Día del Autismo. Y es por esto que hemos abierto este espacio acá en Tía TV para poder conocer un poco de este tema, para poder también concientizar y poder aprender. Hoy hablaremos del autismo y tenemos como invitados a la directora de la Fundación de Senderos Azul, mi querida Claudia Amat. Y también tenemos acá al creador del personaje, de este hermoso personaje de Arturo Ártico, mi querido compañero Eduardo Palacios. Un gusto. Empezamos con este tema tan importante como lo es el autismo. Mi querida Claudia, cuénteme las funciones. Empezamos con esto de querer saber qué es el autismo. Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo en donde está afectada las habilidades sociales, la comunicación y la parte del comportamiento. No es una enfermedad como sabemos escuchar regularmente, ¿no? No es una enfermedad, es una condición de vida y hoy en día se habla del trastorno del espectro del autismo, que está englobado en algunas cosas que antiguamente se hablaba muchísimo a través de que el síndrome de Asperger, los trastornos del neurodesarrollo. Hoy en día están englobados dentro de algunos síntomas o características, por eso es que se llama trastorno del espectro del autismo. Ya que tocamos el tema del síndrome de Asperger, ¿estamos hablando de lo mismo o es una diferencia aquel síndrome y lo que estamos hablando del autismo? Bueno, cuando hablamos del trastorno del espectro del autismo, estamos hablando específicamente de lo mismo. El síndrome de Asperger ya no existe dentro de los manuales psiquiátricos. Okay. Hoy en día se habla del trastorno del espectro del autismo, en donde contempla algunas características y algunos niveles de apoyos. Por eso se habla de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cuando hablamos del nivel 1 hablamos que antiguamente eran los que decían síndrome de Asperger, pero ya hoy en día se llama trastorno del espectro del autista nivel 1, cuando queremos hablar de él. Perfecto. Hay muchos mitos, ¿no? A veces la gente dice que, bueno, las vacunas son las causantes de este síndrome, de esta enfermedad, como dicen las personas. ¿Qué opinas? Bueno, hay mucha polémica sobre el tema de las vacunas. Hay grupos en los que efectivamente dicen que el mercurio que está dentro de estas vacunas está afectando en la propagación del autismo. Pero lo que sí es cierto es que realmente no hay una causa clara de qué es lo que está pasando, porque hay este incremento de autismo en el mundo. Lo que sí se sabe es que hay un incremento y que, por ejemplo, en Ecuador no tenemos cifras claras de cuántas personas con autismo existen, pero, por ejemplo, cuando hablamos en Estados Unidos, hoy en día hablamos que 1 de cada 31 personas tiene autismo.
lo que significa que hay un incremento muy importante cuando hace 15 años se hablaba uno de cada 10.000. Entonces, claro, hablamos que también hay más diagnósticos, etcétera, pero algo está pasando allí, ¿no? Claudia, ¿y desde cuándo palpamos el autismo? En nuestros tiempos, años atrás, quizás no fue definido, no fue por los doctores detectados, ¿no? ¿Hace mucho tiempo existía el autismo o usted puede decir, bueno, a raíz de tales años empezó a salir este tema más del autismo entre las personas? Bueno, el autismo creo que existió toda la vida. De hecho, psiquiatras extranjeros los han diagnosticado desde los 40, años Pero 40. hemos logrado a este tiempo poderlo entender más bien, ¿no? Es un poco entenderlo, darnos cuenta que está pasando, pero sí hay un incremento, o sea, tampoco podemos decir que no existe el incremento. Hoy en día en todas las instituciones educativas tienen chicos que tienen autismo, con diagnóstico o sin diagnóstico, pero lo tienen. El apoyo que da Sendero Azul a los padres, a los niños. Bueno, nosotros trabajamos mucho en inclusión laboral, inclusión escolar, trabajamos con las familias porque sabemos que las familias son los principales terapistas de los chicos. Entonces hacemos muchas actividades lúdicas, defendemos los derechos cuando están siendo vulnerados en ellos. Hacemos trabajo de habilidades sociales para estos chicos y hacemos mucha sensibilización también en la sociedad, ¿no? Porque conocer el autismo, la gente tiene mucho temor. Incluso, por ejemplo, en la parte laboral vemos que contratan más a gente que tiene otro tipo de discapacidades y tienen mucho temor a contratar personas con discapacidad psicosocial, o sea, con autismo. Entonces trabajamos mucho en esa sensibilización de la sociedad, que conozca, que entienda que así como se habla de estas debilidades que hablé al principio, también tienen muchísimas fortalezas, que no son muy conocidas pero que deben ser aprovechadas. De hecho, en el mundo hay empresas que los buscan. ¿Cuáles son los niños, cómo se los identifica que tienen autismo? Bueno, existen algunas maneras. Es un equipo multidisciplinario que se encarga en hacer un buen diagnóstico para las personas con autismo. Claudia, a cierta edad me indican que no se puede detectar lo que es el autismo. O sea, ¿verdad? ¿se puede saber que algo está pasando? Sí, pero diagnóstico como ya certero no tanto. ¿Lo confirmas más o menos a qué edad? Se confirma 5, que 6 años, efectivamente... Antes se pueden ser presuntivos porque las personas también evolucionan, ¿no? Entonces los chicos tienen que crecer y también darse cuenta, ¿no? ¿Cómo se Pero los identifica? cada día se hacen diagnósticos más tempranos, ¿no? Claro. Y lo más importante es que se hagan estas detecciones tempranas, porque entre antes se empiecen a trabajar con ellos, mejor prognosis tienen para los chicos en el futuro, ¿sí? La pregunta que me hiciste. Claro, el autismo, ¿cómo se lo identifica al niño? ¿Cómo sabemos que el niño es autista? Bueno, como te digo, hay muchas características. Sé que no toleran mucho el ruido. Hay algunos que tienen hipersensibilidades auditivas, como la parte sensorial está siendo muy afectada. También tenemos el tema de la comunicación, que no necesariamente no es que no hablen, aunque sí tenemos como un experto de chicos que no son verbales, y chicos que sí pueden ser verbales, pero el tema de la comunicación sí puede ser afectado. El tema de las habilidades sociales, cuando son muy pequeños, a veces no tienen este juego simbólico de las personas que normalmente tienen los chicos. Entonces, dependiendo la edad se van viendo las características, pero siempre hay algo que está detonando y los profesionales se dan cuenta. El primero que debe darse cuenta es el pediatra. Es el primero que tiene que darse cuenta que algo no está bien. Perfecto. Y bueno, y acá al lado tengo a Eduardo también. Eduardo, él es el creador de este hermoso pingüinito. Yo soy Arturo Ártico. Este es uno de los personajes significativos, ¿verdad?, en la Fundación Sendero Azul. Yo quería preguntarte, porque esta idea nació de ti. ¿Cuál fue, qué te inspiró a llegar a este pingüino hermoso que se llama Arturo Ártico? Buenas tardes, mucho gusto, agradecido de estar aquí. Bueno, la verdad que la idea de Arturo no fue solo idea mía, fue una idea hecha en conjunto gracias a los miembros de la fundación, como la señora Claudia, la señora Jessica, que no se encuentra aquí, pero que ella también es parte importante de la fundación, y con ellas teníamos la
la idea de que una persona con autismo vive muchas cosas, tiene muchas experiencias y hay veces en que es difícil comunicar eso a las personas porque, bueno, una persona con autismo también presenta sus dificultades, sus problemas de comunicación y creíamos que una excelente manera de poder llegar al público, poder llegar a las personas y que conozcan más sobre este mundo es creando un personaje que represente tanto a niños como adultos, pero que represente a esa parte de una persona con autismo que tal vez se sienta solo, tal vez no entiende el mundo y que tal vez no encuentre un lugar donde pertenecer. Y se nos ocurrió la idea de que un pingüino puede representar muy bien a las personas con autismo porque precisamente se utiliza, se ha visto que los pingüinos tienen ciertas actitudes como lo que es coleccionar rocas y elegir su roca favorita y entregársela a la persona que ama, ¿no? Así, en este caso. Exactamente. Esa es una actitud que tienen los pingüinos y que también tenemos las personas con autismo, que nos gusta regalar detalles o cosas muy preciadas a las personas que queremos. Y detalles como estos es que nos hizo decantarnos por la idea de un pingüino. Un pingüino amigable que tiene el cabello un poco despeinado, representa un poco a veces sí, soy inteligente, despeinado, leal, honesto, alborotado, con autismo. Muestras acá en el pingüino. ¿Qué te ayudó a ti el pingüinito? Bueno, la verdad es que ¿El pingüino Arturo eres tú? Tiene un poco de mí. ¿Sí? Sí, tiene un poco de mí. Yo usaba lentes, yo andaba siempre con el cabello despeinado y creo que todas las personas con autismo tenemos algo de eso. Tenemos algo dentro de nosotros que nos hace inteligentes a nuestra manera. Así es verdad. Así como ese cabello alborotado es un poco de esa locura, un poco a veces de esa energía que tenemos a la hora de expresarnos y que podríamos decir que representa esa pequeña parte de locura que hay dentro de nosotros. Pero en la historia de Arturo, él sí encontró amigo, ¿verdad? Él sí encontró un amigo que lo comprendió. Bueno, me gustaría que invito a todos a que lean la historia de Arturo. Es una linda historia que representa a cada uno de nosotros que vivimos así experiencias tanto de niños como de adultos. Pero sí, la historia de Arturo te enseña de que sí podemos encontrar amigos, sí podemos ser parte de este mundo y sí podemos llegar a encontrar una bonita y sana convivencia entre todos. Y aparte de esto, Arturo también colabora mucho con la Fundación Sendero Azul, ¿verdad? Este muñeco lo pueden también comprar en la misma fundación. Sí, claro que sí. Y esto es justamente para poder ayudar en todas las cosas que trabajamos para las personas que están dentro de la fundación. ¿Cómo llegaste, Eduardo, a Sendero? Bueno. ¿Cómo llegó Eduardo a Sendero? ¿Cómo llegó Arturo Ártico, Claudia? Bueno, yo estaba estudiando diseño gráfico durante muchos años. Mi familia se preguntaba qué era lo que pasaba conmigo, por qué mi actitud o mi forma de ser era diferente a la de otros niños, jóvenes y después adultos. Y poco a poco mi hermana dio con la que entonces creo que se llamaba Fundación Asperger de Ecuador, si mal no recuerdo. Ya, así empezó. ¿Ya? Y en el que di con el psicólogo Alejandro Ruiz, que él también es un especialista con autismo y que gracias a las sesiones con él y gracias a todo lo que pudimos hablar, me hizo un examen y gracias a eso, por allá por el año 2016, descubrí que soy una persona con TEA. ¿A qué edad llegaste a enterarte que eres una persona con TEA? Bueno, debió haber sido como a los 21, sí, como por los 21 años. Sí. Ya de adulto. Y eso también era algo que le iba a preguntar. Muchas de las personas, he conocido personas que ahora de adultas detectan esto, ¿no? Que tienen este síndrome de autismo. Sí, porque lamentablemente no había, y creo que todavía no hay muchos profesionales que sepan cómo hacer buenos diagnósticos. Entonces, muchas veces son diagnosticados como hiperactividad o algo está pasando con él, o está raro, o salió al papá, y no hacen realmente diagnósticos que pueda llegar a esto. Entonces, ya de adultos están llegando a tener ya un diagnóstico. Sí, hay muchos.
¿Y qué te hacía diferente que tu hermana dijo, bueno, vamos a ver qué le pasa a Eduardo? Bueno, como la señora Claudia mencionó, yo de niño era alguien súper sensible con los sonidos, era alguien muy estricto con ciertas rutinas, ciertos rituales. Yo era muy temático con algunas cosas. Ya me imagino. Asimismo, ya sea con la ropa, ya sea con la comida, o ya sea con podríamos decir, las rutinas para ir a dormir o las rutinas para salir. A veces uno lo induce como que él es temático. O sea, más no lo relacionamos con que puede tener el síndrome del TEA. Es una persona temática. O a lo mejor, no sé, digo, Eduardo no le gusta que esté el polvito ahí, no, pues él es temático también a la limpieza, pero mira, son cosas que no detectamos y en este caso te lo descubrieron, pues, ¿no? Ajá, así es, pero ¿qué le digo? Fueron años y años de, digamos, hablar, interactuar con psicólogos, especialistas en la materia. Tal vez hoy en día ya es un poco más fácil, ya es algo de más conocimiento, pero digamos que antes digamos que era difícil, digamos, quedar con la tecla. Porque al final pueden ser tantas cosas, tal vez no solo necesariamente para las personas con autismo, tal vez las personas que padezcan alguna especie de TOC o de déficit de atención, siempre son temas que es complicado para algunos doctores y bueno, yo también otros temas como fue el cómo me amargaba por cosas pequeñas o el cómo me obsesionaba con otros temas, o el hiperfoco, como se le conoce, no obsesión, sino hiperfoco, me centraba mi atención tal vez en algo nuevo que había descubierto y me obsesionaba a tal punto que quería yo a cada rato hablar de eso o involucrarme en eso. Digamos que esos son algunos de las cosas. ¿En la parte laboral actualmente estás laborando? No me encuentro actualmente laborando, pero sí he tenido la oportunidad de laborar. De laborar, podríamos decir que normalmente. ¿Se te ha hecho complicado ingresar a plazas de trabajo por tu condición? Podríamos decir que sí. Al final uno también a veces busca lo mejor, pero en ciertas ocasiones a uno siente que hay. A veces depende de la situación en la que uno esté, porque a veces cosas como el ruido, la interacción con ciertas personas a uno le puede, digamos que le puede jugar en contra. ¿Y la parte académica? ¿Estudias todavía diseño gráfico? ¿Ya te graduaste? No, ya me gradué. ¿Cómo te fue esa parte? Bueno, de colores, combinación de colores, algo que te hacía ruido en el sentido de que este color no lo puedo resistir. Bueno, ¿qué le puedo decir? Decidí estudiar diseño gráfico gracias a que de joven descubrí los programas de edición y me encantaba crear imágenes, me encantaba crear afiches y bueno, se dio la bendición de haber sido aceptado en la carrera de diseño y debo decir que fue una buena decisión para poder también explorar tu arte. Vemos que Arturito tiene colores, ¿cada color representa algo para ti? Pues yo quería que sea de color azul, porque con ese color se relaciona al autismo. Claro, el pingüinito es blanco y negro. Tú lo has relacionado con Celestito, el piquito anaranjadito, ¿no? Ajá, así es. Queríamos sobre todo que tenga colores agradables para que digamos, sea característico. Creo que todos los detalles que le imprimimos a Arturo lo hace característico y Voy a aprovechar, ya que estás acá, algún mensaje que tú quieras dar a las personas que están conociendo este síndrome, ¿verdad? En este Día del Autismo. Bueno, quisiera decirles que por un lado estoy orgulloso de la lucha que algunos hacen y también sobre cómo me gustaría que la gente le dé más oportunidad a las personas con autismo o le dé oportunidad a averiguar un poco más, porque pienso que esto nos ayuda a estar más juntos, a estar más unidos, a comprendernos un poco más y me gustaría que tanto personas como neurotípicas como personas neurodivergentes seamos capaces de convivir juntos, convivir tranquilos y de entre nosotros mismos ayudarnos y buscar la forma de hacer las cosas mejor en este mundo.
Gracias, Eduardo. Bueno, esto fue ya el testimonio de nuestro querido Eduardo, el creador de este hermoso pingüino, donde encontramos al pingüinito, en Fundación Sendero Azul, Arturo Ártico, la dirección. Sí, bueno, pueden ubicarnos a través de nuestra página web www.fundacionsenderoazul.org y allí encuentran cómo poder obtener a Arturo. Y justamente atrás encontramos un código QR que al ingresar en este código QR también sabemos la historia que narra Arturo Ártico, ¿no? La historia que él cuenta y el mensaje también que nos deja. Vamos a continuar con esta charla, esta entrevista, esta charla informativa para poder saber un poco más sobre el autismo. Esta vez vamos a tener a una colaboradora que nos va a contar su experiencia como madre también. Y continuamos con esta charla, de verdad que tiene un significado muy grande. Y justamente acá conversando con mi querida Claudia, uno estaba aprendiendo, ¿no? Por ahí dije síndrome y es trastorno del espectro autista o TEA, porque síndrome y trastorno no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, según el manual DSM-5, efectivamente no. Entonces estamos englobados dentro del trastorno del espectro del autismo. Así es, o TEA, me dice ella, TEA. Igual conversábamos también, o sea, estábamos encantados con Arturo Ártico, de verdad que nos parece muy, muy bonito, y la parte sensorial, me decía usted, Claudia, ¿verdad? Sí, por eso suavecito, al tacto, para que sea para que ellos de repente en su desesperación o incomodidad, ellos estén apretando, como cual don Armando cuando apretaba la pelotita en Betty la Fea. Bueno, tenemos acá a nuestra compañera Betty Luna. ¿Cómo estás, Betty? Bienvenida. Vienes a compartir una parte también de familia, ¿no? Como madre. Tienes un niño también que tiene autismo. Hablemos de tu experiencia. Cuando yo lo detecté, fue casi... O sea, yo venía de una familia muy grande. Tenía 6 sobrinos cuando yo era madre primeriza, pero no primeriza en contactar niños. Okay. Y yo sabía que algo pasaba. Mi hijo tenía 1 año y medio y yo ya sabía que algo había. ¿Cómo detectaste al 1 año y medio que tu nene tenía algo? Porque no me atendía cuando lo llamaba. Le decía, pásame, por ejemplo, pásame el zapato, pásame el juguete, pásame la pelota. Y él simplemente no me atendía. Entonces, entre si tenía problemas de audición o tenía problemas de atención, lo primero que hice fue llevarlo a un psicólogo, que es lo que los papás tienen que hacer, o sea, no esperar mucho tiempo. Y yo tuve la suerte, no fue acá, vivía más en otro país, de ir a un psicólogo y lo primero fue, puede ser que sea autismo. ¿Cómo cogiste esa noticia? En realidad fue... Lo primero, así, un sentimiento de culpa de decir, ¿qué hice mal? O sea, ¿qué pasó en el embarazo? ¿Qué hice mal? ¿Qué faltó de hacer? ¿Qué medicina o qué vitaminas me faltó de tomar? Y fueron, literal, 2 días de una crisis emocional horrible. ¿Encontraste esa respuesta? ¿Pudiste encontrar esa respuesta? Me volví experta en autismo, me volqué, o sea, después de los 2 días dije no. Lo que no pude hacer durante el embarazo, pues lo haré ahora. Entonces me volqué en investigar, en ir donde me decían ir. Allá, fue en España, mi hijo nació en España, hay una asociación que es Astrade, que de verdad estoy agradecidísima, donde te acompañan. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en esa fundación, en ese lugar? Hasta, Raúl, o sea, hasta los 10 años. Y ahí nos mudamos para acá. Entonces son 10 años de acompañamiento, de terapias, piscina, caballos, artes plásticas, bailoterapia. O sea, todo lo que me hacían puede ser, allí yo estaba. Acompañando siempre a tu hijo, no dejándolo. Entonces el primer año sí fue de autismo. Ya luego fue un avance, no sé si fue las terapias o la fe, que a los 3 años, ya casi a los 4 años, dijeron no es autismo.
es Asperger, vamos a cambiar toda la terapia, vamos a enfocarnos en que es Asperger. Y de allí para adelante. Luego fue el coeficiente intelectual. O sea, cuando a mí me dijeron que era autismo, nos pusieron todo lo peor. Puede que no hable, puede ser que ni siquiera aprenda a leer. Y luego cuando cambió, resulta que Raúl tiene 145 de coeficiente intelectual. Tiene una capacidad de autoaprendizaje increíble. Él a los 11 años manejaba ya los sistemas de arquitectura. 11 años, ¿ya? Cuando Raúl era pequeño, o sea, no te miento, por lo menos le habré comprado 3.000 de estas fichitas de Legos. Y tuve todo un espacio en mi casa armando. Un día era un parking, otro día era un centro comercial, otro día era una casa, otro día. Y ya luego cuando descubrió que lo que podía hacer con Legos lo podía hacer en un sistema, ¿Cuántos años tiene actualmente? Con 24. ¿Cómo se llama? Raúl. Y en estos momentos Raúl sigue estudiando. Es arquitecto. Es arquitecto. Sí. Y está trabajando. Está trabajando. ¿Cómo ha sido su vida? ¿Cómo ha sido su vida social? Yo creería que un Asperger no necesita amigos. O sea, le gusta estar solo, le gusta estar tranquilo, pero no sé si es porque no encuentra una pata que quiera lo que él quiere. ¿Qué opinas, Claudia? Bueno, sí, efectivamente a ellos les gusta estar solos. Se sienten felices estando solos, pero lamentablemente vivimos en un mundo muy social. Y cuando ya no estamos los padres, ellos se quedarán solos, así que hay que enseñarles esa parte social. Ellos tienen que aprender a manejarse. A veces a nosotros como padres nos duele que pensar de que posiblemente puedan hacerle bullying o puedan maltratarlos, porque suceden estos chicos, porque son muy confiables, porque son crédulos, son muy leales, pero lamentablemente tenemos que exponerlos, porque cuando no estemos ellos vivirán en un mundo en donde la gente no toda va a comprenderlos como lo comprende la familia. Claro. Entonces, sí, hay que enseñarles a vivir en comunidad, por eso el tema de las habilidades sociales son importantes, el que aprendan a tener relaciones de amigos. Yo sé que no les gusta, pero lo hacen. De hecho, nosotros trabajamos con los adultos, ellos tienen un chat, conversan, se reúnen, van al cine, ¿verdad? Van al cine y hacen algunas cosas que a veces no les gusta, a ellos les gusta estar solos y tampoco se reúnen siempre, pero hay que respetar también su intimidad, ¿no? Claro. Betty, y en tu caso como madre, imagino también las frustraciones que pudiste haber encontrado en el camino, como una educación. Regularmente las escuelas también hacen difícil el acceso, a pesar pues de que todos tenemos derecho a una educación, pero hacen difícil, ¿no?, un acceso a la educación, a una escuela, a una institución educativa. ¿Pasaste por ese problema como madre? En la primera etapa no, porque, como te digo, todo fue afuera. Hubo un maestro sombra que estaba con él. Que eso recién lo están aplicando, me parece, acá en Ecuador, porque antes no se daba lo del maestro sombra. Sí, entonces, primeramente la apertura del colegio. El colegio siempre estuvo dispuesto a colaborar. Y como eran pequeñitos, o sea, creo que si tú enseñas a los niños, a los compañeros desde cortita edad, de que existen personas que piensan diferente y actúan diferente, empatizan con ellos. Entonces, Raúl estaba en un grupo de una aula regular, eran 24, donde todos eran volcados con Raúl y Raúl con ellos. Entonces, de pequeño no sufrió acá. En Ecuador. Cuando llegó acá. Aquí sí hubo el que te veo diferente, piensas diferente. Claro, porque Raúl, su lenguaje es más exquisito, más exclusivo. O sea, no te conversa de la misma forma de que sus iguales. Él no conversaba con los compañeros, conversaba con los profesores, con los directores, tenía empatía con la gente adulta. Y eso no les gustaba. Entonces sí sentí como que cierto rechazo entre los compañeros aquí. Pero o bien Raúl aprendió a no dejarse afectar,
o bien no se enteraba No de te que eso no le ¿Y no te afectaba. pasó como madre de quererle nomás así, así, solo sobreprotegerlo, tenerlo ahí? No dejarlo, no dejar que nadie le, bueno, es que uno como madre al ver así a sus hijos, pues de esa forma, quizás no tan indefenso, sino el trastorno mismo. Creo que como madre no sé si te pasó eso, quererlo sobreproteger. Creo que porque nunca llegaron a una agresión, quizás en el momento si pasaban esa línea hubiese sido otra la versión de la mamá del niño, pero no, todo era más bien el que él quería jugar fútbol y no lo dejaban jugar fútbol porque no sabía jugar fútbol. Entonces, o él quería ir a una fiesta y de pronto no lo invitaban a esa fiesta. Entonces, pero luego aprendió a decir, bueno, no importa, no quiero ir. Entonces era como que un autobloqueo de sobrevivencia, digamos. ¿Sobrevivencia? Sí, protegerse un poco él, ¿no? Sí. De evitar de que le estaban aislando, le estaban haciendo exclusión. Aparte de llevar en la fundación, por ejemplo, ese acompañamiento a los niños con este trastorno también, está el acompañamiento a los padres, ¿verdad? Sí, se hace. Porque hay ciertos padres que no tienen, en este caso, mi querida Betty lo detectó a tiempo, creyó en verdad lo que le estaba pasando no era normal, no estaba bien. Hay padres en cambio que se cierran y que dicen, no, esto no es autismo, esto es malcriadez, cualquier cosa menos el trastorno del espectro autista. Sí, correcto. O sea, hay muchas, esto es como cuando muere alguien, hay estas etapas de duelo. Entonces existe el primer duelo en que tienes un hijo que no fue el que deseaste, sino el que te tocó. Y allí creo que es lo más importante en tener ese miedo, porque tú no actúas ayudándolo a él, sino estás actuándote tú eres el que te sientes mal, tú eres el que no quiere hacer nada. Entonces cuando pasas esa etapa ya vas a empezar a ejecutar como lo dijiste tú. Bueno, yo quiero saber todo de autismo, yo quiero entender qué es todo lo que está pasando, yo voy a trabajar con él. Y es allí donde realmente los chicos, ¿cuál es la diferencia de que hay unos chicos que son muy funcionales, muy buenos, muy incluidos? Sus padres que han podido trabajar con ellos, que han podido incluirlos, que están muy conocedores del tema, que hacen esa parte social que ellos no manejan, que también nos toca a los padres hacer esto. Entonces sí es muy importante que los padres también se trabaje con los padres, y es una cosa que nosotros en la fundación hacemos. Trabajamos mucho con los padres, hacemos mucha capacitación con ellos, tenemos chat con ellos, les explicamos mucho. Tenemos un programa todos los sábados en donde hablamos con profesionales y los padres hacen preguntas sobre todos los temas de importancia, ¿no? Muchísimo. Porque en el tema de inclusión escolar es un tema, creo que es una de las cosas más complejas. Así es. Sí. Como lo decía ella, en España es otro mundo, es otra diferente, ahí te guían. Aquí lamentablemente no te guían en una escuela porque ni siquiera saben cómo manejarlos. O sea, y ni los aceptan cuando son las instituciones privadas. Desgraciadamente también no contamos con el personal, con los docentes también que estén preparados, ¿no? Un programa en donde obviamente también puedan los docentes saber cómo acompañar, cómo hacer ese acompañamiento, tanto en los padres también como en los niños. Correcto. Eso es una de las cosas más importantes, la preparación para el docente, porque muchas veces el docente tiene la gana de hacerlo, pero no sabe la forma de poderlo manejar. Exacto. Entonces tienen 4 chicos con algún tipo de discapacidad en un aula y no saben cómo manejarlos. Entonces los chicos no avanzan. Entonces sí es un problema, pero pues nosotros hacemos mucha capacitación en trabajo con el Ministerio de Educación. Estamos trabajando en capacitar mucho a los docentes, tanto públicos como privados. Nos faltan muchísimo más manos para poder hacerlo y muchísimo más tiempo, porque definitivamente son muchos, hay muchas cosas que nos falta. Pero bueno, ahí estamos con esa lucha en la inclusión escolar. Y ahora estamos con el tema de la inclusión escolar universitaria y en la laboral también. Claro, también. Porque ahí es un problema más grande, en la laboral, porque cuando hablamos en la laboral, muchos
muchos adultos con autismo, y de hecho en el mundo hay estadísticas claras que más del 80% de adultos viven en calidad de dependencia de padres todavía, y siendo inteligentes, con la superdotación, porque lamentablemente incluirlos, nosotros somos también para la inclusión laboral muy sociales. Entonces incluimos, primero incluimos a los amigos, luego incluimos a los capaces, pero a los que pasan las pruebas psicotécnicas que tampoco están preparadas para las personas con autismo. Entonces hay una serie de cosas en la inclusión laboral que todavía hay que trabajar. Que Ecuador tiene todavía que ajustar paso a pasito. Pero mi querida Betty, ¿cuál fue uno de los momentos más bonitos y significativos en todo este proceso que te ha llevado? Es decir, cada cierre de etapa era como que un logro. O sea, saliste de la escuela, un logro. Los reconocimientos también, los premios a la excelencia académica, los premios a los cuadros de oro y tal. Y luego cuando se graduó, yo digo, bueno, ahora sí toca lo más duro, que es la vida universitaria, que es otro mundo. Y ya luego cuando lo veo recoger su título, o sea, eso es de ya. Eso te llenó más de orgullo, bueno, y también pudiste decir, lo logramos, sí. Lo logramos, ¿no? Y lo que falta. ¿Qué te dice Raúl? ¿Qué o sea, conversa contigo, Raúl? ¿Qué te dice, mamá? No sé, o sea, algo, porque ellos también afrontan una sinceridad única, ¿no? Correcto. Ellos sin filtro, dan todo su pensamiento tal como ellos lo piensan, ¿verdad? ¿Sí o no? También. Sí, yo creo que esa es una parte en que socialmente o la sociedad no está como que no está apta para recibir. O sea, necesitas ir con filtros, con saber adornar palabras. Ellos no, ellos te lo lanzan. Y si tú sabes el contexto de la persona, o sea, sabes cómo cogerlo. Sabes que no es por ti, sino es su forma de ser. Así es. Mira, yo les cuento una anécdota acá. Tenemos un amigo en común junto con mi hermano. Mi esposo es calvo. Entonces resulta que el amigo de mi hermano, el vecino, tiene un niño con TEA. Entonces, lógicamente, él ve a mi esposo y le grita, le pega y grita, ay, ¿por qué eres calvo? ¿Por qué no tienes pelo? Entonces, yo sí noté al papá como que, qué imprudente, mi hijo, no, mira, disculpa, mi esposo, no, tranquilo, es que no me tomé la sopa, mijito. Dice, tómate la sopa para que no te quedes así sin pelo. Pero es la acción y la reacción también del padre, ¿no? Es decir, no, es que mi hijo... disculpe, pero es que sabes que mi hijo tiene... No, tranquilo que no me ofende. Pero hay como ese cuidado que mi hijo va a decir algo y se enoja, se puede enojar la persona o puede tener algún malentendido. Es esa delicadeza también que tienen los... Sí, esa es la falta de tino al saber decir las cosas. ¿Te pasó eso quizás con Raúl? Como anécdota, sí. Ella era pequeña, tenía creo que 6 años. Y... estábamos en un restaurante chino, y me pasaron uno de los camareros, y él por pedir algo, le pega el grito, Wan Chun Chin. No sé de dónde sacó, pensaba que se llamaba Wan Chun Chin. Y yo, hijo, no, dígale señor. O sea, señor Wan Chun Chin. La educación sobre todo. Y todo el mundo viéndonos, y yo, Dios mío, o sea, pero ya luego pasó como anécdota. Y eso hay muchas cosas más, es decir, si algo está malo, mamá, esto está malo, delante de donde estemos comiendo. Pero eso era pequeño, ahora ya no, ya uno de los retos también fue empezar a moldearlo, lo que no te moldea el colegio, lo que no te moldea, de decir, o sea, hay filtro, hay tal, entonces sí ya es más prudente, muchísimo más prudente en decir sus cosas, en pensarlas, aunque luego me está preguntando por debajo, mamá, ¿hice bien? Sí, sí, todavía necesita esa valoración de mamá. Tengo que decir esto o lo otro. Yo tal, Raúl. ¿Qué mensajes le das tú a los padres que están descubriendo o que están pasando por esta etapa? Que se agarren de todas las alternativas, y lo último es el miedo. Miedo ninguno, porque es lo que te toca. Te tocó y a la final Dios sabe por qué hace las cosas. Y si ese angelito te tocó a ti, pues tienes que estar allí. Tienes que estar acompañada, es la aceptación, ¿verdad, Claudia? Sí, y
yo creo que cada ser humano busca su espacio en el mundo, ¿no? Y cada uno de ellos tiene cosas maravillosas que dar. La sociedad es la que creo que tiene que aprender a aceptarlas, a entenderlas, y darse cuenta y aprovechar sus fortalezas, porque ellos tienen muchísimas fortalezas. Yo creo que diría que este mundo con personas como ellos, con tantos espíritus de justicia, con tanta sinceridad, no tiene dobles discursos, son honestos. Un mundo así es un mundo más maravilloso, o sea, tienen tantas virtudes que yo creo que la gente debería aprender a aceptarlas y agradecerlas. Claro. Y aceptarlos en esta sociedad. Así que yo siempre les he dicho a ellos que no cambien, que sean ellos, pero que siempre piensen que las cosas también hay que aprender a aceptar a las demás personas, ¿no? Y el tema de la inclusión es tan importante. Hoy en día hablamos del autismo, pero antiguamente hablábamos de las mujeres, que no teníamos oportunidades ni para ir a una universidad. Ni para ir a la universidad, es verdad. Hoy en día ya no hablamos ni de eso. Ni para votar siquiera. Ni para votar. Por eso digo, hoy en día no hablamos de eso. ¿Por qué? Porque estamos incluidas. Ojalá que algún día la sociedad pase lo mismo con las personas con autismo. Cuando ya no hablemos del tema. Ya estamos, paso a paso. Ya estamos dando una manito también en lo laboral a las personas que tienen discapacidad, que tienen trastorno. Y Almacén Nestía da ese pedacito de amor también. Acá contamos con una hora silenciosa, de 1 a 2 de la tarde, en donde tratamos de bajar el volumen a la radio. Tenemos acá una Radio Tía, tratamos de bajar el volumen a la radio, a que también las jefas no estén hablando llamando igual a los colaboradores, ¿no? Todo eso para dar un entorno silencioso para las personas justamente con TEA que puedan hacer sus compras de la manera más tranquila, ¿no? Ese es un espacio que Almacén Nestía de tantos que está aportando Almacén Nestía también para todas las gentes, para todos los clientes, para todos esos espacios en donde tiene siempre que estar la inclusión. Sí, y realmente nosotros sí estamos muy agradecidos con Almacén Nestía porque les da la oportunidad a las personas con autismo de convertirse en lo que nosotros queremos, que sean autónomos, que ellos mismos puedan seguir a hacer sus compras de una manera tranquila, que no encuentren ruidos, que no encuentren cosas que los disturben, que las personas que se encuentren allí estén preparados para atenderlos, que no se preocupen si de pronto tienen movimientos estereotipados o gritan, porque van a poder manejarlos. Entonces, estamos muy agradecidos desde que existió la hora silenciosa, porque sabemos que no solamente los adultos, las familias, padres que tienen a sus niños con autismo, nunca han podido sacarlos a comprar y de pronto llevarlos a estos espacios son muy gratificantes. Entonces, ojalá muchas empresas privadas opten por la misma opción de tener este tipo de ayudas para las personas con autismo, que casi no la hay. Ha sido muy, muy gratificante poder estar con ustedes. Betty, yo la felicito de verdad. Usted es todavía una gran madre y le deseo lo mejor de los éxitos a Raúl. De por sí que ya tiene una madre pues que aceptó y lo acompaña todavía en esa preparación, ¿no? Ese reto que usted ha tenido, le ha mandado Dios, como dice, ¿no? Pero le deseo todo, las bendiciones por haber acogido ese angelito. De verdad que me da mucho gusto poder haber compartido eso. Nosotros nos vemos ahí por los pasillos, ¿no? Pero nunca conversamos y qué grato poder tenerla acá y conversar un poco de toda esa gran experiencia que ha vivido, de esa gran lección de vida que tiene, de verdad. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias por este pingüino Arturo Ártico, donde estás contando todas las experiencias. No se olviden también en la Fundación Sendero Azul, ustedes lo pueden adquirir a un valor de $10 y ustedes están ayudando también a los niños y padres también de esta fundación para seguir adelante. Ha sido un gusto, mi querida Claudia, aprender de usted sobre todo este trastorno de espectro autista, ¿verdad? No, gracias a ustedes realmente por darnos esta apertura de que conozca la sociedad más sobre el tema del autismo, que a veces es tan estigmatizado, ¿no? Que lo vemos solo en películas y creemos que
no es de la vida real, o que todos son muy inteligentes. Así es. Pero hay de todo, es un espectro y todos son bien importantes en esta sociedad. Ojalá les den oportunidad y las personas que vean este programa siempre piensen en darles una oportunidad a un ser humano que puede ser diferente, pero que puede ocasionarles momentos muy agradables. Esto ha sido todo por el día de hoy. Bueno, celebrando el Día Internacional, el Día Mundial del Autismo, de la concientización del TEA, ¿no? Esto ha sido muy grato para mí llevar esta conducción de este programa. Creo que nos faltó por ahí algunos temitas, ¿no? Porque el tema da para largo, pero aquí estamos informando y espero que haya sido de su agrado. Muy buenas tardes, tengan un bonito tarde-noche ya. Muy buenas tardes.